Gracias a Amanda del Valle, una señora oyente que nos manda una Virgen del Valle con una carta y demás. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿se puede acusar sin pruebas en las redes sociales? ¿Se puede decir cualquier cosa? Me parece que no hay conciencia de que las redes son un medio. Y así como en un medio no podés decir cualquier barbaridad, menos podés decir cualquier barbaridad en las redes. Sea donde sea, o en Twitter, o en Facebook, etcétera. Hay veces que anónimamente se dicen... Bueno, por eso hay muchos que creemos que las redes no tienen que ser anónimas. Terrible. Para que por lo menos la gente se haga cargo de lo que dice. Mirá lo que pasó. Una mujer acusó a un albañil de ser un secuestrador de niños, que merodeaba los colegios y publicó la foto en redes sociales. Otras madres repitieron la publicación y la denuncia se viralizó. El albañil Orlando Heredia la denunció por acusarlo sin pruebas y el juez de garantías Ricardo Grossi Colombo ordenó la detención, que nos pareció raro que ordenara la detención de esta mujer por el delito, porque tampoco da la impresión de que el delito sea un delito... Sí, Jorge, vos sabés que la mujer estuvo demorada por este delito. Todo empezó cuando los hijos de este albañil aparentemente habrían recibido esta información, esta denuncia que se había viralizado. De todos modos, más allá de esta decisión del juez, es un juez que ha tenido decisiones polémicas. Hace unos días había también multado con 3.000 pesos y con varios días de detención a una mujer que se había sacado fotos provocativas al lado de una estatua de Sarmiento. O sea, es un juez muy polémico, es un juez de faltas que hay en la provincia, pero... lo que está detrás de todo esto es justamente lo que vos decías, ¿no? Con qué impunidad o con qué facilidad en las redes sociales... Es un juez de faltas. Un juez de faltas, Tampoco sí. Entiendo por qué esto va a un juez de faltas. Bueno, es que la denuncia, o sea, la persona que se sintió agredida, digamos, en su bien... Sí. Hizo la denuncia ante ese juzgado, porque debemos entender, o sea, estamos hablando de la provincia de San Juan, entendemos que es como lo que se llama como que la justicia ciudadana es una falta ahí si vos denuncias a alguien sin pruebas, que es lo que hizo esta mujer. Porque después lo que denuncia esta persona, Heredia, ante la justicia, es que los mensajes estos de la foto de él acusado como presunto secuestrador de niños empezaron a llegarle a sus hijos. Y que entonces él sentía Pero no entiendo por qué eso sería un delito municipal. El juez aplica el artículo 113 del Código de Faltas, porque dice que tiene que ver con esto de denunciar a un vecino sin tener pruebas. Eso es básicamente lo que dice el juez. Insisto, es un juez polémico. Sí, porque es una denuncia en las redes. Veamos qué piensa. Tenemos un abogado en línea, claro, que es Raúl Martínez Fasalari, es abogado especialista en Internet, en telecomunicaciones y convergencia de tecnologías. Raúl, Jorge Lanata, buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Gracias, también para mí. Contanos, en principio, ¿por qué un delito como este tendría que ser analizado por un juez de faltas? Me suena raro porque en principio primero es un delito federal, es decir, claro, la configuración del delito, incluso el código también coincide, el Código Penal Federal, Nacional, es el artículo 113, que dice que el que publique o reprodujese por cualquier medio injurias o calumnias. Configura el delito. Así que a mí me parece que habría que ver exactamente cómo fue radicado, si lo puede tomar algún otro juez ahí federal de la provincia. De todas formas, es un delito federal y tipificado en el Código Nacional. El criterio de la justicia hasta ahora en estos casos, porque son casos relativamente nuevos, ¿cuál es? Yo decía, las redes sociales son un medio. Sí, por ejemplo, recuerdo el año pasado el famoso caso que llegó a la Corte Suprema por el caso de Belén Rodríguez y la difusión, por ejemplo, de su imagen y sus fotografías, que es el caso conocido mundialmente como derecho al olvido. Generalmente hay una configuración en la cual el responsable es el que, en primer lugar, el que sube la información, el video o el dato a Internet. Esto es la interpretación mayoritaria hoy que se está dando en los distintos tribunales de la República Argentina, en todas las instancias. Incluso en la Corte Suprema ha dicho que el primer responsable en este fallo del año pasado es el generador, por así decirlo, del contenido, no el intermediario. Esto como principio. Lo que pasa que no tenemos ninguna norma específica que lo determine, entonces siempre estamos en la interpretación. Cada vez se vuelve a discutir, digamos. Exactamente. Lo que sí, el año pasado la Corte Suprema ha fijado una postura categórica con respecto a esto, en el cual, por ejemplo, los buscadores no son responsables, son intermediarios del contenido.
Pero evidentemente este tipo de situaciones, por lo que se está viendo en la práctica, cada vez son mayores. Lo que siempre hay que aclarar es que no todo está permitido en Internet, aunque no haya leyes. Tiene que haber un cierto, primero, responsabilidad de todos nosotros como usuarios. ¿Qué es lo que subimos? Cuando se sube algo a Internet, a las redes sociales, uno tiene que tener la idea que pierde el control de lo que sube. Un video, una foto, un comentario puede ser viralizado y producir daño a tercero, como en este caso que estamos contando que ocurrió en la provincia. Entonces, daños a terceros y a veces daños a uno, a la misma persona que lo subió. Por eso a veces decimos, bueno, todo lo que queda en Internet, somos lo que dice Internet. Lo que está en Internet es lo que casi nos define últimamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, fundamentalmente los menores de edad, que en el caso de subir indiscriminadamente una cantidad enorme de fotografías, ¿no? ¿Y cómo haces con el anonimato en el medio de esto? El anonimato es muy difícil precisamente encontrar a la persona o quién lo subió. Si en este caso han tenido suerte porque pueden identificar, en el caso de San Juan, a la persona, identificaron el lugar, el nombre y apellido de la persona que subió ese comentario o esa difamación. Entonces, ahora se me ocurren un montón de preguntas, doctor, porque por ejemplo si la mujer dice que no fue ella la que lo subió, sino que alguien se había dejado su cuenta de Facebook abierta y lo subió otra persona, o si ella alega que como no trabaja en los medios ni nada, desconocía absolutamente la responsabilidad. No, desconocer una ley por eso, no quiere decir que no te libre de cumplirla. Ese es un principio. Claro, pero de hecho lo que la pasa mujer... es que hay como una especie de vacío legal en Internet. Por eso digo que el hecho de acá el desconocimiento tal vez tiene otra interpretación. Lo que ocurre es que también está previsto la difusión y la reproducción de una injuria. Es decir, yo no puedo transmitir, aunque lo publique otro, cualquier cosa, porque yo soy ahí también responsable de esa transmisión. Pero entonces todos los que viralizaron, o sea, todos los que pusieron me gusta en su publicación de Facebook o compartieron esas fotos son tan culpables como... Claro. Bueno, hilando fino, sí, yo no creo que el tema de poner me gusta pueda ser... No, esto de... pero sí... esto de retuitear. Claro, ahí... Porque la queja, perdone que lo interrumpa. No. Sí. La queja de la persona, o sea, el que hace la denuncia ante el juez de faltas, lo que dice es que de repente su foto se vio repetida en todas las redes, inclusive en su círculo íntimo, y que eso fue lo que lo afectó, porque le llevó inclusive a sus hijos, de estar él mencionado hoy reconocido como un presunto secuestrador de niños. Y la mujer, la primera que publica, o sea, esta mujer que tiene 3 hijos y que publica la foto, ella lo que dice es que creyó que estaba como alertando al resto de las madres de los colegios o de las madres del colegio que va a sus hijos. Dijo que a ella esa foto le llegó por WhatsApp, como que la alertaba una persona antes a ella respecto de esta otra persona. Claro. No sé si se entendió. Claro, sí, no, es que generalmente puede ocurrir de esa forma. Uno es generador o es, en este caso, como ella alega, que ha sido la que ha difundido, incluso como diciendo preventivamente. El tema es, de alguna forma, se llegó a ella como el caso original o como fue la que inició. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque tuvo que salir, incluso, obviamente que esto después en una pericia informática también queda determinado, donde habría que ir en detalle desde dónde salió, quién tomó la fotografía, en qué momento. Esto es posible periciarlo tecnológicamente. El problema es, nuevamente insisto, o sea, uno no puede hacer lo que sea a pesar de que no haya leyes o no haya unas normas claras en Internet. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la difusión y la reproducción de imágenes o comentarios que sube una persona. Está todavía en línea Raúl Martínez Fasalari. Raúl, ¿qué harías con esto? ¿Qué haría? En primer lugar, coincido, hace falta una norma específica, donde establecer el límite y tener claro cuál es el delito, cuál no, y hasta dónde llega la responsabilidad de uno o de otro. Pero perdón, ¿por qué no hacer extensiva las normas que ya hay? Porque, a ver, una cosa que uno cree de la Argentina es que hay demasiadas leyes que al final nunca se cumplen. ¿Por qué no usar las que ya tenemos y hacer extensiva la ley de responsabilidad civil o penal que hay en los medios a Internet? Sí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, a esa es una postura que, digamos, para algunos casos puede servir. Fijémonos que en el 2008 fueron incorporados todos los delitos informáticos en nuestro código penal.
porque el tema es que en materia penal, yo para imputarle a alguien un delito tiene que estar específicamente descripto. Si yo no lo tengo específicamente descripto en la norma, no es delito. Esta es la base, el ABC1 del derecho penal. Entonces, a la hora de entablar una responsabilidad civil, económica, digamos, alcanza el Código Civil y las normas que tenemos. Pero si hablamos de derecho penal y de imputación específica, yo tengo que tener descripta exactamente la norma. Entonces, y en estos casos, el inconveniente que hay, o que va a haber, es que estamos haciendo interpretaciones o acomodamos las normas de calumnias que pueden existir sobre una demanda a una persona física. Martínez Fasalari, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa en otros países, por ejemplo Estados Unidos o en Europa? ¿Cómo se legisla esto? No, el tema es, a ver, esto ha sido discutido y está siendo discutido en muchísimos países. Hay países que directamente van incorporando en su legislación este nuevo tipo de delitos. Más tarde o más temprano es la tendencia que al menos estoy viendo en muchísimos países, no solamente de Europa, Estados Unidos, en países de Latinoamérica. Todos tardes o temprano van incorporando figuras nuevas, estoy hablando dentro del Código Penal. Así que la tendencia es esta. Si no, estamos siempre en la interpretación judicial para ver qué norma o qué figura aplicar a estos casos. Pero esto desde el punto de vista netamente legal. Acá hay un tema de responsabilidad casi inicial de todos nosotros como usuarios de redes sociales o de Internet en general. Ahora, Raúl, si esta mujer hubiese aplicado, por ejemplo, ciertas doctrinas o ciertos criterios jurídicos que se aplican en el periodismo, por ejemplo, la doctrina de la Real Malicia, la que dice que si uno utiliza el condicional, pone fuentes confiables y demás, cuestiones que no vale la pena ahora repasar, pero digo, si ella hubiese utilizado esta fórmula periodística para publicar esta información, ¿hubiese cambiado algo su situación o es exactamente lo mismo? No, hubiera cambiado muchísimo porque la tipificación, según hoy como está, tiene que ser exactamente, digamos, concreta a una persona y a la imputación exacta de un delito. Es decir, claro, fulano de tal cometió tal cosa. Entonces yo me hago cargo de eso. Ahora, si yo pongo el condicional o el potencial, digamos... Claro, cambia el contenido, ¿no? Cambia el contenido. Pero también hay una diferencia, digamos, un medio periodístico se maneja, digamos, por reglas tradicionales, incluso por la profesión de periodismo, pero acá estamos hablando de subir fotos en forma indiscriminada, claro, cuando no tenemos, digamos, no se tiene la fuente, no se tiene la veracidad, como explicaba el policía. O sea, acá se está subiendo indiscriminadamente cualquier cosa. Y esta cualquier cosa trae consecuencias. Es que justamente quien hace esa acusación por una red no toma conciencia que una red es un medio. Exactamente. Y al ser un medio tiene consecuencias lo que hace y tiene responsabilidad de hacerlo. Y consecuencias para terceros y para uno. Y para sí mismo. Y para claro, uno. A ver, los casos que lamentablemente en todo el país aparecen diariamente con el tema de abuso, contacto de menores a través de redes sociales. No todo es lo que parece en Internet o en las redes sociales. Se utiliza muchísimo el tema de apropiaciones de identidades falsas. Eso facilita un contacto, por supuesto, con un menor y engañar es mucho más fácil. Entonces hay que, desconfiar de casi todo. Es decir, yo acepto quiénes son los conocidos a los que efectivamente conozco. Me encantaría que Messi me eligiese como amigo o me pidiese chatear conmigo, pero lamentablemente es muy improbable que esto ocurra. Y esto, más los chicos no tienen conciencia de esto. Y pasa muchísimo, acá en Argentina y en cualquier otra parte del mundo. Gracias por la comunicación, Raúl Martínez Fasalari, quien hablaba, abogado especialista en Internet. No tiene nada que ver, aun cuando a ella le hubiera dado el dato, es el mismo caso que una fuente le da el dato a un periodista. Por supuesto, yo preguntaba porque... Alguien lo conocía de antes, ¿me entendés? Y en ese caso el periodista es responsable por haberlo publicado, ahora, digamos. Pero lo que yo preguntaba es, si a ella se lo dieron por WhatsApp, entonces hay alguien que esto lo empezó a través de otra red
y de otro sostén informático. Ella lo subió a Facebook. ¿Cuál es el delito? ¿Subirlo a Facebook o viralizarlo No, a ella no través lo de nuevas viraliza, ella no tecnologías? decide viralizarlo, eso lo decide el público. No, bueno, pero por eso, si a ella... Vos no podés decidir viralizar algo. Por, No, eso, no, por eso yo le pregunté si era tan responsable el primero No, como todos los otros que como lo que lo reproducen. Y no, porque vos suponés que trasladarlo a una nota. A vos, por WhatsApp, una fuente te cuenta una cosa. Sí. Vos mañana lo publicás en Clarín. Sí. ¿Vos podrías decir que la fuente fue la que empezó todo? No, lo No, que dice Maru, no, pero es distinto. lo que dice ¿Cuál- Maru es que si cuál Todos es? los que levanten mi nota. claro, Los eso es que levantan reproducción de nota, calumnias levantan- también. No, pero no es lo mismo. Y bueno, pero él No, dice que técnicamente sí. Lo que importa es que, bueno, habrá que ver, esto es abogacía, cualquiera Claro, dice por eso cualquier digo. cosa.